aquel viejo era un ser tan enfermo como su difunta ama. El instrumento que ejecutaba la maldición de la bruja se hincó de rodillas y volvió a llorar, pero ahora eran lágrimas de angustia las que empapaban su cara. Creyó escuchar que desde afuera la risa cascada de aquel sádico burlándose, regordeándose. Dentro de la cripta, el olor desagradable se intensificaba. Historias reales, sucesos inexplicables, una puerta abierta al mundo del horror. Esto es Relatos Siniestros. Muy buenas noches, comunidad. Esperamos que se encuentren de lo mejor y con el mejor ánimo para escuchar los siguientes relatos siniestros que tenemos preparados para ustedes en esta noche lluviosa. Prepárate un café o alguna bebida caliente. Sin más por ahora, solo me queda pedirte te relajes, apagues la luz, te pongas cómoda o cómodo y disfrutar que ya está comenzando Relatos Siniestros. Hace varios años viajábamos mi hermana, su novio y yo en la autopista hacia Mérida, saliendo de Cancún. Él iba manejando. Mi hermana estaba en el asiento del copiloto y yo en el asiento trasero, pero en el medio, lo que me permitía ver la carretera perfectamente. Ya era de noche cuando ocurrió. Después de pasar la caseta de Cantunil, noté algo extraño en el acotamiento de la carretera. Vi a una persona caminando en la misma dirección que nosotros. Era un hombre, vestido con lo que parecía un uniforme, pantalón, una chamarra de manga larga y zapatos. Su ropa y cabello eran de color negro y llevaba las manos metidas en los bolsillos de su pantalón. Incluso observé cómo su chamarra reflejaba débilmente la luz del auto. Cuando me preparaba para contarles a mi hermana y a su novio lo que estaba viendo, algo inquietante sucedió. A medida que nos acercábamos, la figura comenzó a desvanecerse. Desde los pies hasta la cabeza, su imagen se fue borrando lentamente, como si fuera humo. Esto me dejó paralizada y por instinto decidí no decirles nada, ya que mi hermana se asusta fácilmente con este tipo de cosas. Cuando el auto alcanzó el lugar donde había estado la figura, ya no quedaba rastro de ella. Miré hacia atrás, pero no había nada. La figura había desaparecido por completo. Mi hermana me preguntó si iba a contarles lo que había visto, pero le dije que no. Solo hasta que llegamos a Mérida compartí lo sucedido con ellos. Esa experiencia quedó grabada en mi memoria y jamás la olvidaré. Hace 2 noches, a eso de las 2:30 de la madrugada, escuchaba a los perros ladrar muy fuerte. Mi perrita está afuera y la fui a ver porque hace poco la atropellaron. Ya está bien, camina, etcétera, pero entonces fui a ver si ella estaba bien. La luna estaba llena y resplandeciente. Al frente de donde vivo es el patio de una casa. Ese patio es grande y el dueño tiene 2 perros grandes. Los perros estaban muy exaltados y estaban ladrando muy fuerte hacia unos árboles tupidos, medianamente grandes. Estaban tan eufóricos a tal punto que se escuchaban sus dientes al cerrar la mandíbula queriendo morder. Yo me acerqué un poco más a mi reja y vi que desde adentro de esos arbustos había una silueta humana, oscura, la cual se levantó y medía como 2 metros de alto. Pero lo que me sorprendió fue que en lugar de piernas normales de humano, tenía patas, unas patas como de animal, con las rodillas hacia atrás y pezuñas. Me pude fijar porque, como les dije,
La luna estaba llena y había mucha luz. Y cuando esa figura se puso de pie, los perros salieron corriendo. Por instinto, también hizo lo mismo. Tomé a mi perrita y cerré la puerta detrás de mí. Y esa noche tardé mucho en volverme a quedar dormido porque los perros aullaban. Seguían ahí, como temerosos de algo que tal vez yo no estaba viendo, pero que estoy seguro que estaba ahí, afuera. Comunidad, esta es la segunda historia que hemos recibido relacionada con esta mujer, esta especie de espectro con las patas de cabra. No estoy seguro de que sea la misma cosa, porque las historias no son de la misma persona, pero se parecen mucho en su contenido. Si quieres ir a ver ese video, te dejaré el enlace en las pantallas finales, por si no lo has escuchado, para que vayas y te asustes un poquito con esa historia. Pero es momento de pasar al siguiente relato siniestro. La niña del panteón. Cuentan que el velador del panteón municipal de Sombrerete platicaba de un entierro de una niña que le dio mucha tristeza por el dolor y el llanto de la madre. Cuando se despidieron, le decía al féretro: no tengas miedo, un día me reuniré contigo, mi amor. Cuando ya se iban, la madre fue y tocó en el cuarto del velador y le dijo que le encargaba mucho la tumba de su hija, que le había dejado una muñeca y que por favor la cuidara. Cuenta que el día siguiente se levantó temprano a barrer la entrada del panteón y vio la muñeca en la banca, y así pasó por varias noches hasta que una noche decidió vigilar la tumba para ver qué pasaba, y pudo darse cuenta de cómo el fantasma de la niña se levantaba y tomaba su muñeca, y enseguida caminaba hacia afuera, acompañado con una bebida caliente. Sería un gran banquete. No le dio temor alguno, ya que la vio como un angelito. Al tercer día de ver esto, el velador se animó y siguió a la niña hacia afuera. Vio que se sentaba en la banca y se atrevió a acercarse y le preguntó: ¿qué haces aquí? Y la niña le contestó: espero a mi mamita. Ella dijo que un día vendría. Así pasaron muchos años. El velador se acostumbró a ver ese pequeño fantasma. Una noche tocaron la puerta. Era la niñita. Le dijo: te vengo a dar las gracias por cuidarme todos estos años. Ya no estaré sola. Mañana vendrá mi madre. Y se despidió. Al día siguiente llegaron con un féretro. Era la madre de la niña que había fallecido. La maldición de la bruja. Aquel sería su golpe más extraordinario. En aquel pondría fin a sus penurias. También resultaría uno de los robos más fáciles en su carrera de ladrón. Ningún botín podía compararse con ese tesoro de rubíes, esmeraldas, zafiros, diamantes y monedas de oro puro. Tal vez ni las 3 bolsas que llevaba, junto con su farol y sus herramientas, bastarían para guardar tanta riqueza. Por primera vez daría un golpe en solitario. Sus 2 secuaces se habían acobardado a último momento. No estaban con él en ese desierto cementerio, mientras limaba los barrotes frontales de la cripta. En aquella gélida noche sin luna, la maldición de la bruja les aterrorizaba. No querían cometer el sacrilegio de tumbar el sagrado descanso de la mujer momificada, aseguraron. Además, corría el rumor de que el viejo mayordomo de la difunta merodeaba por aquel lugar,
dispuesto a desvivir con tal de proteger la fortuna de su ama. ¿Una maldición? ¿Un viejo mayordomo? Vaya par de idiotas, se dijo. Pero mejor para él, si se echaban atrás por creer en tamaña pavada, no tendría que repartir la ganancia. Todo sería para él, por ser el único miembro de la banda que tenía las suficientes agallas. Supercherías. Un estúpido cuento para amedrentar a los pusilánimes. Solo eso era lo que la maldición de la bruja. Las maldiciones no existen, ni las brujas tampoco. Y no había nadie más que él en ese cementerio, repitió para sí el delincuente. Era la momia de una mujer muerta la que yacía en esa tumba. Nada más que eso. Por cierto, que sería desagradable contemplar el cadáver de esa millonaria excéntrica, a la que en vida acusaron de ser una hechicera. Pero él estaba preparado. Venía planeando el robo desde meses atrás, y ninguna fuerza humana ni espectral lo detendría. Se calzó los guantes. Sabía que no debía dejar huellas en las gruesas rejas aceradas que iba arrancando. Una vez que sorteó aquel escollo, faltaba quitar un bloque de granito. Puso manos a la obra, haciendo palanca con una barra metálica. Al cabo, mediante un supremo esfuerzo, resopló y jadeó, pero logró correr el pesado bloque, aunque apenas lo removió unos centímetros. Ese resquicio alcanzaba para colarse hacia el interior. Ya dentro de la cripta, encendió el farol y atravesó sigiloso por los recovecos tétricos, mientras el haz de luz se abría paso entre la penumbra y el aire enrarecido. El maleante frunció la nariz al percibir el olor nauseabundo de aroma a muerte. Tal vez el proceso de la momificación hubiese fallado y la carne se había descompuesto. Siguió adelante con lentitud. La anticipación de la riqueza que se presentaba a expoliar le infundía valor. Él no era ningún cobarde, a diferencia de sus miedosos compinches. Por asqueante que fuese el cuerpo podrido en el ataúd, sabía que allí se escondía el arcón con el oro y las piedras preciosas. Pero la momia no yacía dentro de un féretro. A la lumbre del faro, con sus pulsaciones a tope y el estómago revuelto, el ladrón la vio. Se hallaba sentada con sus desnudas manos encima del baúl que contenía el tesoro, custodiando. Una mortaja negra de finísima calidad le ceñía desde el vientre hasta la mitad de sus redondos senos, unos pechos que lucían tan sensuales como cuando vivía. Pero estaba muerta. De tal cosa no cabían dudas. Una capucha azabache sobre unos cabellos resecos cubría su cabeza. Su pálido rostro descarnado semejaba una calavera. Donde habitaban sus vivaces ojos, ahora se abrían dos huecos sombríos, y en lugar de sus labios, antaño rojos y carnosos, se dibujaba una mueca siniestra. Para más horrores, trozos de cráneos esparcidos sobre el mantel polvoriento decorando el arcón que guardaba la fortuna. Todo el escenario había sido montado con el objetivo de aterrorizar, de disuadir a quien osara profanar ese recinto impío. Pese a ello, tras el inevitable estremecimiento, el corazón retomó su normal latir y su rostro fue cediendo. Nada lo privaría de adueñarse de esa riqueza. Con impulsiva decisión se aproximó a la sórdida figura, al ver que ésta continuó inmóvil, cual una estatua. Un empujón bastó para que los escuálidos dedos se desprendieran del arcón, y el macabro objeto cayó emitiendo un crujido que no sonó a huesos rotos, sino a cera resquebrajada. No se trataba de una momia, sino de una muñeca a escala humana.
Preso de frenesí, el saqueador arrancó el mantel, desparramando los fragmentos de cráneo. Sus manos palpaban codiciosas el gran cofre de plata, ahora desprotegido. Al levantar la tapa, lloró de alegría, embelesado ante el fulgor de las joyas, el brillo rojo de los rubíes, el verde de las esmeraldas, el azul de los zafiros, el blanco de los diamantes y el amarillo de las monedas de oro. Con ojos húmedos de emoción comenzó a trasladar las piedras preciosas. La primera de sus bolsas ya estaba repleta, pero aún restaba mucho más. Abrió una segunda bolsa y se abocó a la grata tarea de introducir en ella más piedras preciosas. De repente, un extraño sonido retumbó a su espalda. Levantó la cabeza y aguzó el oído. Estaban arrastrando el bloque de granito. Interrumpió su labor y, farol en mano, fue hacia la entrada que con tanto esfuerzo había fabricado. Única forma de salir en esa cripta amurallada. Por poco no se le paralizó el corazón al advertir que se había tapiado la entrada. Seguidamente oyó otro ruido. Usando su barra de hierro, trababan el bloque desde el exterior. Y escapar ya era imposible. Alguien había entrado mientras él saqueaba el tesoro y le robó sus herramientas que ahora utilizaba para encerrarlo. El maleante nada más contaba con su farol, sus bolsas cargadas de joyas y un afilado cuchillo. «Viejo hijo de perra, déjame salir», gritó al tiempo que, lastimando sus puños, golpeaba una y otra vez la salida bloqueada. No tenía nada para comer, ni una botella con agua había llevado. Moriría en medio de las penumbras de ese antro espantoso. ¿Cómo pudo el viejo mayordomo sorprenderlo así? Para colmo, de nada servía intentar sobornarlo ofreciéndole compartir el botín. Podría haberse apropiado del tesoro entero si él hubiese querido. Aquel viejo era un ser tan enfermo como su difunta ama. El instrumento que ejecutaba la maldición de la bruja se hincó de rodillas y volvió a llorar, pero ahora eran lágrimas de angustia las que empapaban su cara. Creyó escuchar que desde afuera la risa cascada de aquel sádico burlándose, regordeándose. Dentro de la cripta, el olor desagradable se intensificaba, y la fuente de la cual emanaba esa fetidez se acercaba. Tras incorporarse, tomó el farol para mirar a través de las sombras. Eso venía hacia él, arrastrando unos pies pesados. Segundos después, descubrió la causa del hedor, y ahora no se trataba de una muñeca de cera. Dejó caer la lámpara y empuñó el cuchillo. Temblaba mientras esa cosa continuaba avanzando. No había por dónde huir, y tampoco manera de matar lo que ya estaba muerto. Entonces supo lo que debía hacer para terminar con la pesadilla. Dirigió el filoso acero del arma hacia su cuello, y dando un tajo decidido, cortó su vena yugular.